Hola, en este video expondremos el simulador LT-SPICE, haciendo énfasis en los circuitos RC. Somos el equipo 1 y los integrantes son Castaño Fernández Alejandro, Hernández Cabrera Luis Amado y Don Gute S. Manuel. El catedrático, el maestro en ciencias Antonio Aguillón Ortiz. Bien, primero definiremos qué es LT-SPICE. LT-SPICE versión 4 es un simulador SPICE de alto rendimiento que permite la captura y visualización de formas de onda con mejoras y modelos que facilitan la simulación de reguladores de conmutación. Como podemos observar, LT-SPICE forma parte del software de SPICE que realiza una simulación de EDA, que es un software de automatización de diseño electrónico. Prácticamente la suite EDA incluye programas que permiten la captura y edición de esquemáticos, la simulación en SPICE, la visualización de formas de onda, la simulación de circuitos cuasi estacionarios, el layout o diseño a nivel de topología física en circuitos integrados, así como la verificación DRC, LVS y antenas, extracción de componentes, extracción de elementos parásitos, diseño de PCB, etc. La empresa que desarrolla LT-SPICE versión 4 es Linear Technologies, cuyo logo se muestra en pantalla. El análisis que puede realizar LT-SPICE es el siguiente: análisis en DC, que es el cálculo no lineal del punto de operación; el análisis AC, que es el análisis lineal en el dominio de la frecuencia; el análisis trasciente, que es el análisis no lineal en el dominio del tiempo. También tenemos el análisis de curva de transferencia DC, que es el cálculo del punto de operación en función de un parámetro; el análisis de ruido, análisis lineal en el dominio de la frecuencia; análisis de función de transferencia, que es el cálculo de la ganancia de entrada a salida e impedancias de un circuito; y análisis de Monte Carlo, que es el cálculo de distribuciones estadísticas en algunas variables del circuito. Bien, en pantalla podemos observar algunas opciones que permiten acceder a funciones de LT-SPICE de forma directa, tal como la ayuda que se obtiene al presionar F1, F2 para insertar un componente, F3 para dibujar una conexión, etc. Prácticamente tenemos una serie de comandos que nos permitirán realizar la colocación de elementos dentro del área de trabajo de LT-SPICE. El ambiente gráfico del software LT-SPICE es el que se muestra en pantalla, donde podemos observar que en la parte superior tenemos la barra de menús, el cual cuenta con la opción de archivo, edición, simulación, herramientas, ventana, ayuda, entre otros. Posteriormente tenemos los elementos de la barra de herramientas, en la cual podemos observar las opciones para crear un nuevo esquemático, guardar, correr la simulación, las opciones de zoom. Adicionalmente tenemos para cortar, copiar, buscar, imprimir, y tenemos una sección que nos permite agregar las conexiones, lo que es tierra, un conector o una etiqueta para un nodo, la resistencia, el capacitor, el inductor, los diodos, y este icono en particular nos permite seleccionar cualquier componente. Con estos podemos mover los componentes dentro del área de trabajo de LT-SPICE y modificar o regresar los cambios que se hayan realizado. También tenemos lo que es la directiva de LT-SPICE, que es una herramienta que permite al simulador identificar el tipo de simulación que se desea realizar. Como podemos darnos cuenta, la barra de herramientas de LT-SPICE consta de varios componentes, como se muestra en pantalla, los cuales se han mencionado anteriormente. ¿Cómo se selecciona un componente? Como mencionamos al principio, podemos elegir la opción de componente y automáticamente nos abrirá una ventana. Las ecuaciones para el capacitor se muestran en pantalla, el cual pues la corriente está dado por la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, y de esa misma manera se puede calcular lo que es el voltaje en dicho elemento. También es importante recalcar que en un capacitor el voltaje va a 90 grados detrás de la corriente. Las curvas características de voltaje y corriente del capacitor son los que se muestran en pantalla, donde podemos observar que efectivamente la corriente se adelanta 90 grados con respecto al voltaje del capacitor. Y la reactancia capacitiva, es decir, la oposición
que ofrece o que genera el capacitor en corriente alterna está dado por 1 sobre la velocidad angular por la capacitancia, la cual la velocidad angular está dado por 2pi frecuencia. Adicionalmente podemos calcular la reactancia capacitiva mediante la ley de Ohm, que es igual a voltaje máximo entre corriente. Bien, una de las aplicaciones de los circuitos RC son como filtros, tanto como pasabajas como pasaltas, que posteriormente se explicarán en otros videos. A continuación veremos el entorno gráfico del LTSpice. Bien, como podemos observar, tenemos el área de trabajo, tenemos la barra de menús y adicionalmente tenemos la barra de herramientas. Creamos un nuevo diseño y, como mencionamos al principio, podemos agregar los componentes. Podemos seleccionar la fuente, podemos seleccionar el componente y buscar la fuente que tenemos aquí. Lo colocamos y damos Escape. Para agregar una resistencia, por ejemplo, podemos seleccionar este icono o simplemente presionar la letra R. Para agregar un capacitor, simplemente seleccionamos el icono del capacitor o presionando la tecla C. Es importante recalcar que la simulación no funcionará si no se agrega tierra. Por tal motivo es importante definir este parámetro. Podemos hacer las conexiones pertinentes y posteriormente agregar tierra, que es con la letra G, tal como se muestra en pantalla, y efectuamos la conexión. Ok, hemos concluido, damos Escape y podemos realizar algún otro análisis. Cuando corremos la simulación nos aparece una ventana emergente que nos permite definir el tipo de simulación que se desea realizar. Tenemos el análisis trasciente, el análisis en AC, el barrido DC, el de ruido, la transferencia DC y el punto de operación. Con esto mostramos el entorno gráfico de LTSpice y posteriormente podremos realizar una serie de ejercicios utilizando este poderoso software.